Muchas gracias y felicidades a los autores de esta colección titulada La destrucción documentada de Bolivia. Gracias al presidente del fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy, a los miembros de ese fondo que han acogido rápidamente el patrocinio para que esta sea la primera presentación de esta colección en los Estados Unidos y a través de esto en las Américas. Y gracias a los distinguidos colegas, doña Beatriz Rangel y el doctor Guido Áñez, por los comentarios que han hecho sobre este tema en un momento tan importante para la historia de las Américas, para la historia de la libertad, de los derechos humanos, para la historia del rescate de la dignidad humana que se está produciendo a través de Bolivia. El libro Presentación de la destrucción documentada de Bolivia tiene un título muy sugerente, La destrucción de Bolivia. A mí me gusta decir que Bolivia no está destruida. Destruir un país es una cosa muy seria y este es un gran intento que puede resumirse en corrupción, narcoestado, pérdida de la independencia y la soberanía, intervención externa, entrega de los recursos naturales, intento de destrucción de la nación boliviana, suplantación de la República de Bolivia por un instrumento criminal que llaman la Constitución Plurinacional. Yo prefiero reiterar el título de un libro que publiqué el año 2018 que dice Bolivia, la patria está cautiva. Y lo que hay que hacer a través de esta extraordinaria prueba, de este gran trabajo que han hecho gente valiente, bolivianos llenos de valor cívico, es recuperar la patria, es liberar la patria. Este libro fue escrito el año 2018 en la preparación a lo que se veía venir, que era el gran fraude del 2019 que terminó con la renuncia de Evo Morales, que no hubiera sido posible sin la valentía del pueblo boliviano, que denunció, que probó, que salió a las calles y que finalmente asustó al dictador, que tuvo que salir corriendo de La Paz y después pedir la ayuda de sus patrones internacionales para que le manden un avión de México y lo saquen de Bolivia. Cosa que sucedió porque un político boliviano, Jorge Quiroga, autorizó el ingreso de ese avión a Bolivia en vez de que Evo Morales quede a ser juzgado y procesado en el país. Pero en todo caso, Bolivia vive en este momento entre la primera vuelta electoral del 17 de agosto y la segunda vuelta del 19 de octubre, en que va a elegir un presidente, una situación muy particular porque la dictadura en Bolivia ha implosionado. Y ha implosionado de una manera tan grave que le ha sido imposible utilizar su aparato de fraude electoral. Porque para ejecutar el fraude electoral tienen que tener unidad de mando que perdieron por la disputa que empezó siendo una simulación y que terminó siendo cierta por temas de corrupción entre Evo Morales y su delfín Arce Catacora. El momento que hoy día vive Bolivia, estos días hasta la elección, yo lo describiría como un tiempo de entusiasmo, un tiempo de confusión, un tiempo de esperanza y un tiempo de miedo. La gente tiene todas estas cosas mezcladas. Los bolivianos estamos sintiendo entusiasmo de que creemos que las cosas han cambiado o pueden cambiar. Hay esperanza en que esto se termine de una vez. Hay confusión porque no sabemos con quién ni cómo, pero ahí viene de nuevo la esperanza. Y hay miedo. Y el miedo es de que no pase nada. Porque ya pasó. El año 2019 salió el dictador, pero no salió la dictadura. Teníamos un gobierno que tenía que ser de transición y fue interino. Teníamos que haber llevado adelante un proceso para recuperar la república, la democracia, la patria, y en vez de reducir el número de presos políticos y de exiliados, aumentó. Y en vez de llevar adelante un proceso de unidad que permita en la elección del 2020 concentrar el repudio del pueblo boliviano, que es cerca del 80%, contra la dictadura, que es una dictadura satélite de Cuba y Venezuela, lo que hicieron nuestros opositores fue dividirse y después bajarse
de las candidaturas, lo hizo la señora Áñez, lo hizo Jorge Quiroga, y permitir que el fraude electoral demostrado en estos libros, con más de 2.200 pruebas, se ejecute y que en la primera vuelta Luis Arce diga que era presidente. Pero hubo algo más. La gente que no había hecho control electoral y que traicionó al pueblo boliviano con su desunión, que no formó el Frente Único de Defensa de la Patria, aplaudió rápidamente antes de que se haya terminado el conteo del 20% de votos y reconoció a Luis Arce como presidente. Así nacen estos 5 años en los que la situación de la dictadura se agrava. Pero ese momento de la historia tiene que ser recordado hoy día para que el entusiasmo, la esperanza, la confusión y el miedo se conviertan en certidumbre de que la dictadura en Bolivia se acaba. Y para eso hay que saber qué hacer. Y el saber qué hacer es muy sencillo. Hay que mirar simplemente para atrás. Aquí está la historia documentada de la destrucción de 20 años, desde hace 20 años atrás, o desde el año 2000, en verdad desde el golpe de Estado del 2003 en adelante. ¿Qué hacer? Hay que fijarse en este iter criminis. Iter criminis es el camino del delito, el conjunto de delitos que se cometen para conseguir un objetivo. Hay que fijarse cuál fue el momento en que se impuso la dictadura a Bolivia. Y ese momento fue el momento en el que Evo Morales pudo proclamar, establecer e instituir la denominada Constitución del Estado Plurinacional. Para llegar a eso, cometió una cadena de delitos que empezaron el año 2004 con la ley de reforma número 2650 de 13 de abril del 2004, en la que Carlos Mesa, Evo Morales y el conjunto de gente que había perpetrado el golpe de Estado de octubre del 2003 y que días después hicieron la agenda de octubre, que ya nadie se acuerda. Hicieron una agenda de octubre en el Alto de la Paz que decía constituyente, nacionalización de hidrocarburos y persecución a los derrocados, entre otras cosas. Y no exportación del gas. Y cumplieron. La constituyente está expresamente prohibida por la Constitución de la República de Bolivia, que dice que las reformas de la Constitución solo pueden ser parciales y que para eso se necesita una ley de necesidad de la reforma y que en el siguiente periodo legislativo se necesita que en base a esa ley de necesidad de la reforma se haga una ley de reforma constitucional. La primera es la ley declarativa, la segunda es la ley de necesidad de la reforma y entonces se procede legalmente. Y si la reforma afecta el periodo de funciones o cualquier cuestión que tenga que ver con el mandato del presidente, se aplica desde el subsiguiente periodo. La Constitución de la República es una constitución rígida, porque Bolivia tiene la historia de que cada que llegaba un golpista hacía una constitución. Nosotros tenemos más constituciones que gobiernos democráticos a la entrada del siglo XX. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hace el proyecto dictatorial, la intervención transnacional de Cuba y Venezuela, que había perpetrado el golpe de Estado de octubre del 2003 y que generó el gobierno de Carlos Mesa? Hace la ley de reforma constitucional 2650 del 13 de abril del 2004, donde incluyen la Asamblea Constituyente, donde falsificando un artículo de una ley de necesidad de la reforma anterior, establecen que la Asamblea Constituyente representará al pueblo y será el mecanismo para la reforma de la Constitución en Bolivia. Eso es un crimen, varios crímenes. Ahí hay falsedad material, hay falsedad ideológica, hay uso de instrumento falsificado. Y no son crímenes que puedan ser corregidos con el tiempo. Avanza, viene la elección del 2005, Evo Morales toma la presidencia. El resultado de esa elección es que la oposición, con Jorge Quiroga, controla el Senado porque tenían 14 de los 27 senadores, Senado presidido por Óscar Ortiz, y Evo Morales organiza la constituyente y la constituyente se le desmanda. Se produce primero el repudio en Sucre de la constituyente, la masacre de la Calancha y tienen que llevar a los constituyentes a un cuartel militar en Oruro.
Y en el cuartel militar en Oruro, ellos producen un documento que mandan al Congreso para que el Congreso simplemente, el Congreso ordinario, convoque al referéndum. Pero ese proyecto de constitución no tenía Estado plurinacional, no tenía reelección continua. Entonces, lo que hace Evo Morales es un acuerdo con la oposición, liderada por Jorge Quiroga, y fabrican la ley 3941 de 21 de octubre del año 2008. ¿Y saben qué dice esa ley? Aquí hay delitos de atribuirse los derechos del pueblo, hay delito de falsedad material, de nuevo falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, y la famosa ley determina en su artículo 2 que concluidos los trabajos de la Asamblea Constituyente y remitida al Congreso el proyecto constituyente, para ser sometida a consideración del pueblo soberano, estoy leyendo, el Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y del interés nacional por ley especial del Congreso. Y entonces, ¿qué hacen? Redactan en el Congreso ordinario lo que hoy día se conoce como Constitución del Estado Plurinacional. Y quienes la redactan son los abogados de la Universidad de Valencia de España, que habían hecho la Constitución de Venezuela pagados por Cuba y Venezuela. Ese es el texto que a título de Constitución del Estado Plurinacional someten a consideración del pueblo boliviano, pero como el pueblo sigue resistiendo, perpetran la masacre del Porvenir en Pando, donde apresan al gobernador Leopoldo Fernández y lo llevan a la cárcel a La Paz casi por 12 años. Él solo es liberado cuando se produce la renuncia de Evo Morales el 2019. Perpetran la masacre de Cochabamba y perpetran las masacres del Hotel Las Américas en Santa Cruz. Y de nuevo, aumentan los muertos, los exiliados y los presos políticos, que está todo documentado en estos libros que nos traen con el título de La destrucción documentada de Bolivia. Evo Morales, en ese escenario, promulga la Constitución del Estado Plurinacional y entonces, milagro, funda un nuevo país. Y él dice, le había cambiado los nombres en el texto de la Constitución del Estado Plurinacional, ya no hay Corte Suprema de Justicia, ahora se llama Corte Suprema, Tribunal Supremo de Justicia. Entonces todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la República desaparecen. Ya no hay Tribunal Constitucional, ahora se llama Tribunal Constitucional Plurinacional, y todos los miembros de la democracia, el Tribunal Constitucional, a su casa, y él nombra nuevo tribunal. Ya no hay Fiscalía General de la República, ahora es la Fiscalía General del Estado Plurinacional, afuera el fiscal y todos los fiscales de distrito, y Evo pone los suyos. Ya no Corte Nacional Electoral, de las cortes imparciales, de los notables que administraban las elecciones en Bolivia, ahora se llama, es un poder del Estado, igual que en Cuba y Venezuela, porque necesitan volverlo poder para manipularlo, lo ascienden de órgano a poder y nombran a todos sus componentes. Y así con el Defensor del Pueblo, así con la Contraloría, así con todo. Se inventaron un país, terminaron con eso, con toda la institucionalidad, y nombraron a sus cómplices, a sus empleados, a sus títeres, para manejar los poderes del Estado, y ese es el momento en el que desaparece el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes, en que desaparece la libertad y el respeto a los derechos humanos en Bolivia, porque además, solo para darles un botón de muestra, el texto de la Constitución del Estado Plurinacional, en vez de ser protector de derechos humanos, es violador de derechos humanos, como es la de Cuba, la de Nicaragua y la de Venezuela. Un ejemplo, la irretroactividad de la ley. El texto dice, como todos los textos, la ley es irretroactiva, salvo en materia social cuando favorece al trabajador o en materia penal cuando favorece al reo. Hasta ahí bien, pero ponen un punto seguido y dice, en los casos de traición a la patria y corrupción se regulará por ley especial. Listo. Y después hacen su ley especial que se llama Marcelo Quiroga Santa Cruz y empiezan a perseguir desde la década de los 70 a toda la gente viva que podía representar un hito de defensa a la libertad y la democracia. O sea, una constitución que viola los derechos humanos en vez de protegerlos. ¿Para qué he molestado su tiempo con esta explicación tan larga? Para decir que la única manera que hay de terminar de conjuncionar
entusiasmo, la esperanza, la confusión y el miedo en el saber hacer, quiere decir que lo que Bolivia espera del próximo presidente, cual fuera que sea, y estos candidatos que están en la segunda vuelta deberían abocarse a hacer esta propuesta en vez de estarse en el marco de la guerra sucia tratando de ganar votos. El futuro de Bolivia depende de la restitución constitucional de la Constitución de 1994 para retirar al crimen organizado del poder. Los crímenes están aquí probados en estos libros, no voy a entrar en eso, pero hoy día Bolivia es un narcoestado, hoy día Bolivia tiene parte de su territorio bajo control del narcotráfico liderado por Evo Morales. Hoy día en Bolivia ninguno de lo que llaman poderes del Estado, el judicial con la Corte de Justicia, con el Tribunal Supremo que llaman, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, ninguno es un instrumento democrático. Son títeres de protección del crimen organizado y hay que cesarlos. Y la manera de cesarlos es aplicar el artículo 31 de la Constitución de la República de 1994, que no es inerme, que tiene un mecanismo de defensa y que dice: son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Todo lo que he descrito, desde el 2004 en adelante, todas esas normas, leyes, son usurpación de funciones. Son además actos criminales. Y esos son nulos. No es que se va a demandar la nulidad, no es que se va a pedir la nulidad. La nulidad está declarada. Y el presidente que llegue al gobierno este año tiene que cumplir este mandato constitucional, porque si no, se ha de convertir en el nuevo cómplice del sistema dictatorial. Y vamos a terminar repitiendo ese principio que no queremos que vuelva a pasar, que salió el dictador pero no salió la dictadura. Porque para terminar con una dictadura, lo primero que hay que hacer es terminar con las leyes del sistema dictatorial. Lo segundo, porque eso quiere decir acabar la estructura jurídico-delictiva. La estructura jurídica de Bolivia hoy día no es de legalidad, no es de derechos humanos, no es de libertad, es delictiva. Está hecha para proteger a los criminales que están en el poder y para perseguir a la gente que defiende la libertad y la democracia. Lo segundo que hay que hacer es terminar con la impunidad. Y se termina con la impunidad con la prueba de los libros que nos ha traído hoy día Virginio Lema, que es un gran aporte. Y se termina con la impunidad con un sistema de justicia idóneo. Pero también se termina con la impunidad acabando con las amnistías. Bolivia es un país de amnistías. Lo que tiene que hacer el nuevo presidente es, después de reponer la vigencia de la Constitución del año 94, firmar un decreto que abroguen todas las amnistías que se han firmado en Bolivia. La del 2003 que Evo Morales firma, que Mesa firma a los golpistas, a Evo Morales y sus cómplices, 2 amnistías, y las que después Evo presidente le firma a Carlos Mesa y a Jorge Quiroga por casos de corrupción. ¿Para qué queremos amnistías? Porque el concepto de amnistía quiere decir perdón. Y no se perdona al inocente, se perdona al criminal. Y en democracia no hay perdón para los criminales, hay justicia. O sea, tienen que abrogar las amnistías. Y el tercer tema es que tienen que anular todos los procesos de persecución política, para que no pase lo que pasó en el gobierno interino de la señora Áñez, donde a los exiliados y a los presos políticos los pusieron a disposición de un subsecretario para que llenen un formulario y muestren si eran políticos, si eran inocentes o en qué estaban. Humillación tras humillación. O sea, no podía pasar otra cosa en el sistema de la dictadura con el que se había quedado la señora Áñez. Y después ella misma es víctima de ese proceso. Y no puede pasar lo que está pasando hoy día, que salió de la cárcel a medias el gobernador Camacho, porque ahora tiene detención domiciliario, que Pumari ya está libre completamente porque se fue a su casa, y que de repente mañana o pasado puede que liberen a la señora Áñez. Y los 326 restantes presos políticos, y además esos 3 ejemplos que muestran humillación a gente acusada falsamente porque se está aplicando el sistema de la dictadura. Cuando volvamos a la República, eso se acabó, y lo que tiene que firmar el presidente es una orden ejecutiva de nulidad de todos los procesos de persecución política en Bolivia.
para que la gente salga de la cárcel bajo aclamación, no bajo sospecha, ni bajo amenaza, ni bajo persecución continua como está pasando ahora. Eso se llama simplemente un cambio de condición del perseguido político. Y pasa en Cuba, es la metodología, pasa en Venezuela se llama la puerta giratoria, sueltan 5, toman 10, y pasa en todo el sistema del socialismo del siglo XXI, del que Bolivia hoy día es un estado satélite, un narcoestado, ha perdido toda su soberanía, no tiene independencia, porque la patria está cautiva en un proceso de destrucción que hoy día nos han traído estos libros, por los que quiero agradecer al grupo del Búnker. Muchas gracias.